Bien, hubo una revolución de la industria en la agricultura. Ya mencioné una nueva industria farmacéutica en el recombinante, producción de enzimas de uso industrial. La cantidad de enzimas que se producen por tecnología ADN recombinante es muy grande. Pongo el ejemplo típico de los jeans gastados. Los jeans que se compran gastados, los vaqueros gastados, están gastados con una celulasa, una enzima que degrada celulosa y que al degradar celulosa gasta la tela. Esa enzima se produce por un hongo, pero no se cultiva más el hongo, se ha clonado el gen del hongo en una bacteria. La bacteria produce la enzima por ingeniería genética, la empresa la vende, gasta a los vaqueros y cada par de vaqueros que se vende en el mundo, que no son pocos, sino que son probablemente cientos de millones, usan tecnología de ADN recombinante. Detección de contaminación en alimentos, animales transgénicos, ya los mencioné, tipificación de semen de reproductores, identificación de ganado robado, plantas transgénicas. La Argentina tiene superávit fiscal porque cultiva en grandes extensiones una planta de soja que está modificada genéticamente con un gen de la petunia que la hace resistente a un herbicida que se llama glifosato. Donde el problema, si existe un problema de salud o un problema social o económico, no tiene nada que ver con las características de la planta, porque la planta es muy exitosa y mata las malezas, que son aquellas plantas que los hombres consideramos malas, porque ellas no se consideran malas, para ellas son bonesas. Ahí está el tema, ¿no?, antropocéntrico, ¿no? Maleza. ¿Qué es el término maleza? Maleza es un término antropocéntrico, la planta porque no le viene bien al humano. Entonces, aceptemos el antropocentrismo cuando hay que aceptarlo, porque si no, con esa posición antitecnológica se cae en una posición también anticientífica. Ya lo resumí, no quiero seguir más hablando de eso, pero quiero decir, el problema no está en la planta, sino en todo caso en la falta de control, en la superficie que se siembra, en cómo se aplica el herbicida, en cómo por extensión de la superficie que se siembra se dejan otras actividades agropecuarias y se eliminan, o se elimina producción de por ahí plantas de origen autóctono. Bien, vamos muy bien. Capaz que termino todo en una hora. No voy a terminar todo en una hora. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, desde 53 hasta nuestros días, el estudio de la genética cambió mucho y ya en los años 2000 empezaron a obtenerse informaciones de los proyectos de secuenciación del genoma humano o de otros genomas. Hoy en día hay secuenciados de los genomas de muchísimos animales, plantas, hongos y bacterias. La secuenciación del genoma humano fue publicada por primera vez en el 2001, se publicó un borrador bastante completo y se sigue todavía puliendo. Y lo que hubo que hacer es determinar experimentalmente la información genética, la secuencia de bases de 24 cromosomas humanos distintos. Cada una de estas células tiene 23 pares de cromosomas, pero tipos distintos de cromosomas tenemos 24, porque tenemos los 22 autosomas o cromosomas somáticos, el cromosoma X y el cromosoma Y. Hubo que determinar 3.000 millones de letras. Yo sé que a ustedes les va a parecer trivial esto, pero hay una confusión, idea previa entre lo que significa determinar experimentalmente una dada secuencia de, lucubrar con una base de datos para ver si uno puede decir qué secuencia es compatible con tal o cual función. No, acá hubo que determinar experimentalmente cuál es el orden de esas bases en cada cromosoma. Eso permitió confirmar que el 70% del genoma no son genes, se llaman regiones intergénicas, que el 30% son genes y que, como vamos a ver después, solo un 1,5% son regiones codificantes de proteínas, que el número de genes que tenemos en cada célula es bastante menor que el que se presuponía, son unos 25.000 genes, y que la variabilidad intraespecífica en los humanos es del 0,037%. Esto quiere decir que si yo tomo una secuencia de 10.000 letras, 10.000 bases, y la comparo en cada uno de nosotros, en promedio voy a encontrar 4 bases de diferencia, más o menos. 4, 5, puede variar un poco este número. Lo que no varía
es el concepto de que esa variabilidad de secuencia producida al azar, que no está seleccionada, no está sujeta a selección, esa variabilidad intraespecífica es mucho menor dentro de la especie humana que entre los chimpancés, por ejemplo, que es la especie más cercana genéticamente a nosotros. Vamos a ver que no es la más cercana que existió, pero es la más cercana que sobrevivió. Hubo muchas otras especies más cercanas genéticamente a nosotros, pero la única que sobrevivió es el chimpancé. Las demás, caput. No están más. Están sus huesos, pero no están ellas, vivitas. Bien, si se analizan los chimpancés, la variabilidad entre ellos es 4 veces mayor, es más o menos 0,16%. Esto, dicho en una jerga más fácil, es que los chimpancés son más distintos entre ellos que nosotros entre nosotros. Y la razón de eso es que como las mutaciones que no son sujetas a la selección se van acumulando con el tiempo, cuanto más tiempo tenga de vida una especie, más variabilidad intraespecífica va a haber. Y los chimpancés como especie tienen unos 5 millones de años, mientras que Homo sapiens sapiens como especie tiene unos 200.000 años. O sea que hubo mucho más tiempo para que los chimpancés acumularan como especie variabilidad intraespecífica. Que la idea de que genoma es igual a conjunto de genes es incorrecta. El genoma es todo el ADN de una célula de una dada especie y los genes que éste contiene. En el caso de los vertebrados, y en particular de los mamíferos, y en particular del humano, los genes representan solo el 30% del genoma. El resto del genoma no son genes, pero es genoma, es ADN, tiene secuencia. ¿Está claro? Entonces, es posible distinguir qué es un gen de lo que no es un gen. Esta diapositiva está sacada del libro Biología Molecular de la Célula de Alberts y colaboradores y plantea lo siguiente, dice, la distancia entre un par de bases y otra en el ADN real es de 3,4 angstroms. El angstrom es una unidad de longitud, es 10 a la menos 8 centímetros, 10 a la menos 10 metros. Entonces el dibujante y el texto dice, imaginemos que la distancia fuera de 1 milímetro. Imaginemos. Y luego, si la distancia fuera de 1 milímetro, todo el ADN de una célula de un humano alcanzaría para abarcar el ancho del continente africano. Una arbitrariedad seguida de la otra. No es de 1 milímetro, ¿por qué le voy a asignar 1 milímetro? Y encima, está bien, ya le asignaste 1 milímetro. ¿Por qué me decís que es el ancho de África y no la distancia entre Dinamarca y Nápoles? ¿Qué sé yo? Bueno, porque es un homenaje a África, es un homenaje metafórico a África. ¿Por qué África? Porque es la cuna de la especie humana. Y esta transparencia, esta diapositiva, que parece muy elemental, forma parte de un artículo que publicó Svante Paavo, que es el biólogo molecular humano de evolución humana quizás más famoso en este momento, y la publicó en un trabajo en Nature, un trabajo de revisión, en honor a los 50 años del descubrimiento de la estructura del ADN, o sea, en 2003. Y parece muy sencilla y muy simplona y muy de un texto poco profundo, sin embargo es muy conceptual, porque lo que esta transparencia, esta diapositiva, miren como yo enseño con transparencia, por eso me sale la palabra transparencia todo el tiempo. Si quieren les explico por qué enseño con transparencia si no con PowerPoint. En primer año de la facultad, los chicos que vienen de 18 años tienden a sacralizar los conocimientos. Si yo les enseño con PowerPoint, todo está muy lindo, muy coloreado, muy perfecto, con letras muy lindas, y entonces se quedan con la forma y no con la transitoriedad del contenido. ¿De acuerdo? Entonces, en primer año yo enseño con transparencias. Si voy a cuarto, quinto, no, ya les paso PowerPoint, porque los de cuarto, quinto son inmodificables. Ya están absolutamente encasillados en su esquema mental. Pero los de primero no. Entonces, ¿de qué se ríen? No, quinto año de la universidad. No son inmodificables para mal ni para bien, ya están estructurados. Bueno,